Ser podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Estamos a menos de una hora de comprobar si han cambiado algo las cosas después de que la política española haya vivido su último terremoto. Condenaron al fiscal general, cuya inocencia sigue defendiendo el gobierno a pesar de la sentencia del Supremo, y ya hay propuesta a una mujer, Teresa Peramato, para tomarle el relevo. A las 9, cuando empiece la sesión de control al gobierno en el Congreso, sabremos qué cambia en la política, si es que cambia algo después de la condena. Aunque como la respuesta a eso es previsible, será más interesante saber lo que va a pasar un poco después, a las 12, cuando se reúna el Poder Judicial para pronunciarse sobre si Teresa Peramato les parece idónea para el cargo. Ese informe no será vinculante, pero desde luego mandará una señal sobre si es posible que se repare algo la fractura en el Poder Judicial. De hecho, lo que se espera es que ese informe envíe una primera señal que, tal y como están las cosas, será simbólica, porque se espera que Peramato se lleve el aval unánime del máximo órgano de los jueces. Hay, además de todo esto, una gran duda que sigue abierta. Aún no se conoce la sentencia. Han pasado ya 6 días, por tanto no conocemos la motivación que llevó a 5 de los 7 magistrados a condenar a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados. La otra duda es cómo será acogida en efecto Teresa Peramato en una fiscalía que atraviesa uno de sus momentos más convulsos y cuando está en máximos la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a empezar por el Pleno del Poder Judicial, porque puede llevarse esta mañana el respaldo unánime del Consejo, es decir, en vista de su trayectoria en la Fiscalía, tendría el aval de los vocales progresistas y también de los conservadores. Ocurre, además, que el Supremo ha acabado validando el ascenso de Dolores Delgado, que fue una de las razones por las que los sectores más duros se enemistaron con García Ortiz. Pedro Jiménez. El Poder Judicial se reúne a partir de mediodía en pleno para dar el plácet, previsiblemente por unanimidad, a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Peramato cuenta con el visto bueno de vocales conservadores y progresistas. La siguiente pantalla, antes de jurar o prometer su cargo ante el rey, será la Comisión de Justicia del Congreso. El Poder Judicial quiere cerrar cuanto antes la etapa de Álvaro García Ortiz. El Supremo zanjó definitivamente ayer el contencioso por el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala y avaló a la segunda, con García Ortiz ya dimitido, su nombramiento como fiscal de memoria democrática. Dolores Delgado fue uno de los caballos de batalla de la derecha judicial y política contra Álvaro García Ortiz. Antes de esto quiso nombrarla fiscal de la sala militar, pero el Supremo lo anuló por desviación de poder, una sentencia que sirvió de munición a los vocales del Poder Judicial elegidos por el PP para rechazar su idoneidad como fiscal general. Parece, por tanto, que esa imagen no se va a producir hoy. ¿Cambiará también la etapa de Peramato la oposición que tiene el PP a quien esté al frente de la Fiscalía? Al principio pareció que sí, en una primera reacción del partido, aunque luego su portavoz, Esther Muñoz, ya anticipó el mensaje que seguramente despliegue Feijóo esta mañana en el Congreso. Un nombramiento que evidentemente es continuista, porque la nueva fiscal es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz. Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer. Esta vez, sin embargo, esa recepción del PP a Teresa Peramato contrasta con la acogida que le han dado las asociaciones de fiscales, también las conservadoras, que piden prudencia, al menos de momento. La nueva fiscal tendrá como gran tarea coser una institución cuyo daño ha repercutido en la imagen de los ciudadanos. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Fiscales de distintas instancias y sensibilidades coinciden en que el gran reto de Peramato será coser las heridas que ha dejado año y medio de causa contra García Ortiz, unir a la carrera para, a partir de ahí, recuperar la confianza dentro y sobre todo fuera de la institución en tiempos de moral muy baja. Y a ninguno de los consultados les parece tarea sencilla. Unos esperan que se la deje trabajar, otros que su liderazgo lo sea de verdad para todos los fiscales. Llega además en plena transformación de los juzgados de violencia de género, que asumen también la violencia sexual, y tendrá que velar por la suficiencia de medios y plantillas. Pero hay más anotado en esa agenda que no ha estrenado aún, como varios nombramientos pendientes, incluida su propia vacante en el Supremo, o la circular para proteger a las víctimas en el proceso penal, un asunto en el que, por cierto, es una experta. Figura también la ampliación de la sede de la Fiscalía. Esto fue un empeño de García Ortiz, que consiguió la reforma, pero que ya no será quien la inaugure. El Gobierno se pregunta por qué han pasado 6 días desde que conocimos
conocimos el fallo y el Supremo sigue sin publicar la sentencia y defiende el derecho a manifestarse en la calle en protesta por una condena que les parece injusta. Insistió en ello Yolanda Díaz en la Moncloa después del Consejo de Ministros. Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país. No lo han sido nunca, ni lo van a ser ahora. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia, como lo hago el 1 de mayo y como lo hago legítimamente siempre. El Ejecutivo subraya el día que eligieron para comunicar el nombre de Pere-Amato. Día Internacional contra la Violencia Machista, que terminó con manifestaciones, estas marchas, en las principales ciudades del país. Bolaños, el ministro de Justicia, ligaba esa conmemoración, de hecho, con el perfil por el que ha destacado Pere-Amato. Hoy, precisamente, 25 de noviembre, es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal. Veremos en qué términos se da hoy el debate en el Congreso, donde el Gobierno, por cierto, se prepara para una previsible derrota parlamentaria muy relevante. Será mañana, para cuando no tiene asegurada una mayoría con la que sacar adelante la senda del déficit, que es la base para elaborar unos presupuestos, un presagio, por tanto, de lo que pasará con las cuentas. El Gobierno asume ya, de hecho, esa derrota. Pues es posible que no salga y, por tanto, que se quite la posibilidad de que los territorios en los próximos 3 años puedan tener 5.000 millones de euros más para el gasto en sus políticas públicas. Mañana será también cuando el juez revisará las medidas cautelares contra José Luis Ábalos y Koldo García, después de que Anticorrupción haya pedido 24 años de cárcel para el primero y casi 20 para el segundo. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. La jueza pidió el resguardo del ticket del parking y resulta que el extracto del pago de aquel ticket ha dado una nueva pista sobre lo que hizo Carlos Mazón la tarde de la peor tragedia de los valencianos. La periodista Maribel Vilaplana salió del aparcamiento a las 7:47 de la tarde, o sea, una hora después de que ella y Mazón se fueran del Ventorro. Más allá del nuevo baile de versiones y contradicciones, el hecho es que esa hora en la que Vilaplana estuvo supuestamente en el parking, ella le dijo a la jueza que había estado trabajando con el ordenador en ese mismo aparcamiento, es la que coincide con el momento en el que Mazón no cogía las llamadas o las cancelaba, es decir, el momento más crítico de la riada. Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día, sí, si nos atenemos, por ejemplo, a lo que dijo el dueño del Ventorro ante la jueza cuando declaró como testigo, Mazón y Vilaplana salieron juntos del restaurante entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Entre ese local y el parking no hay más de 5 minutos andando, pero sin embargo los datos de la tarjeta de Vilaplana y ese abono de 15,10 € que ha cruzado la jueza con los datos de la empresa del parking revelan que la periodista salió del aparcamiento a las 8 de la tarde y 47 minutos, así que hay un blanco que incluso podría superar la hora de duración, una hora en lo peor de la tragedia. Como señalabas, Vilaplana dijo en su declaración como testigo ante la jueza que trabajó algunos minutos, pero pocos minutos, en el ordenador en ese parking y que se había despedido de Mazón en la puerta del mismo, pero esos minutos en blanco coinciden con los que el presidente no cogía las llamadas. Dijo que porque llevaba el móvil en la mochila cuando iba por la calle. A las 7:47, pues, salió Vilaplana con su vehículo del parking. La semana pasada compareció Mazón en el Congreso y dijo entonces que él fue con Maribel Vilaplana a pie hasta el parking y sin escoltas, es decir, sin testigos. ¿Entró usted al parking? No. ¿Es normal que vaya usted sin escoltas? Muy habitual. Antes de la Dana, sí. Después de la Dana, no. ¿Sabe por qué? Usted ese día porque su partido me hace escraches políticos. Conteste mis preguntas, no lo que usted quiera. Señor Mazón, ¿de la comida al parking llevó escoltas, sí o no? No. ¿Pasó usted por su casa? No. ¿Se cambió de ropa en ese interín? No. Me puse el jersey porque tenía frío. Dijo también, es importante ir recordando lo que ha dicho Mazón hasta ahora, dijo también que en esas horas, que eran las horas críticas, insistimos, si no cogía el teléfono era porque debía tenerlo en su mochila. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. I la de las 19... que no li vas agarrar el telèfon a la teua consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries. Pues, Estàs dient això? Si no la escuché... O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana. En alerta roja. Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de 20 y tantas que hice, pues no significa estar incomunicado, como se ha dicho. Es relevante recordar esto porque el diario Levante publica una nueva versión que atribuye a fuentes del PP. Según estas fuentes, ahora resulta que Vilaplana llevó en su coche a Mazón hasta el Palau después de que salieran del parking a las 7:47. Vilaplana dijo a la jueza que entró sola en el aparcamiento y que cuando se despidieron no sabe hacia qué dirección, hacia dónde fue el entonces presidente Mazón. Según esta versión, en cambio, ella lo llevó a él en coche hasta las inmediaciones del Palau, en el centro de la ciudad.
Lo que nos lleva a otro fragmento de Mazón. Ese, lo recordarán seguro, en el que fue recitando una a una las calles por las que en teoría pasó desde el parking hasta el Palau y dijo que ese camino lo hizo a pie. Que mi itinerario fue desde el restaurante a la calle de la Paz y desde la calle de la Paz andando hasta el Palau de la Generalitat. Y si estabas caminando... Y que desde el Palau desde el Palau de la Generalitat, desde allí, con posterioridad, me trasladé al centro de emergencias de La Eliana. Ese fue mi itinerario. Al principio aseguraron en la Generalitat que Mazón llegó al Palau a las 5, luego dijeron que a las 6. Mazón sostuvo varias veces que él estuvo trabajando en su despacho. Llegó a decir que había llegado al CECOPI pasadas las 7, cuando en verdad llegó a las 8:28. Ahora el ticket dice que Vilaplana salió del parking a las 7:47 y según el diario Levante, ella le llevó en coche. A esas horas, en todo caso, habían muerto ya la mayoría de las víctimas. Hoy en el juzgado de Catarroja declara el responsable del Gabinete y de Comunicación de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, que es una de las personas más próximas a Mazón. De hecho, es el primer alto cargo de su núcleo duro citado a testificar. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Una de las imágenes del día, que se repetirá además mañana, va a estar en las universidades públicas de Madrid, que protestan por la falta de financiación y por la situación en la que están, entre ellas la más grande de España. Esther Bazán, buenos días. Buenos días. 2 jornadas de huelga en las 6 universidades públicas de la comunidad después de meses de denunciar la asfixia que sufren. La Complutense ha tenido que pedir un crédito de 34,5 millones a la comunidad y la Rey Juan Carlos se encuentra en una situación delicada. Piden una financiación digna, que el presupuesto de universidades alcance el 1% del Producto Interior Bruto de la comunidad, actualmente en el 0,46. Y además se movilizan por la ley de universidades que prepara el gobierno de Ayuso y que aseguran lesiona derechos fundamentales y coloca una mordaza universitaria. A las 3:30 de la tarde han convocado una concentración a las puertas de la Consejería de Educación. Sobre la vivienda. Esta mañana hemos conocido a primera hora un estudio que asegura que el grueso de los inquilinos en las grandes capitales ya tiene entre 30 y 64 años. O sea, cada vez hay gente más mayor que vive de alquiler. Los autores de este informe hablan de la generación inquilina que no puede comprar ni tampoco esperan poder heredar. La mayoría de quienes tienen un alquiler dedica a pagarlo más de la mitad de sus ingresos. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, ser inquilino ya no es sinónimo de ser joven. Ya no se busca una vivienda que te guste, sino una vivienda que tú puedas pagar. Porque como Marcelo, de 60 años y que destina el 70% de sus ingresos a pagar el alquiler, en torno a la mitad de los inquilinos de Madrid y Barcelona tienen ya entre 35 y 64 años. Yo en 10 años he tenido 6 viviendas. Es un bucle del que la inmensa mayoría no prevé salir pronto porque en torno al 70% de quienes viven de alquiler no pueden comprar ni esperan heredar. Desde el Instituto Hidra advierten de que este modelo, que va a más en las grandes ciudades, está disparando la desigualdad. Jaime Palomera es uno de los autores del estudio. Aquellos que tradicionalmente se hubieran podido comprar su primera casa se ven obligados a vivir de alquiler, transferir una parte muy grande de sus ingresos a aquellos que concentran cada vez más propiedades. El informe destaca además la desprotección creciente de los inquilinos. 1 de cada 3 de los que se muda lo hace por obligación. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una de las referencias en la lucha médica contra el cáncer, lleva meses envuelto en una polémica de presuntas irregularidades que ayer vivió un nuevo episodio con la destitución del exgerente denunciado por la concesión de contratos a firmas que supuestamente eran empresas pantalla. De ayer fueron suprimidos 3 capas. Javier Ruiz Martínez. El patronato del CNI optó ayer por eliminar 3 posiciones muy concretas dentro de su organigrama. No son despidos, pero si se analiza quién ocupaba esos puestos, el movimiento adquiere sentido. Con el argumento de evitar duplicidades y capas intermedias que no aportan valor, es textual, el patronato ha suprimido la Vicedirección de Asuntos Económicos. Ese cargo estaba en manos de Juan Arroyo, exgerente destituido durante la crisis que acompañó la salida de María Blasco. Es precisamente Arroyo quien figura en la denuncia de otro exalto cargo por supuestamente haber articulado durante años una red de empresas pantalla beneficiadas con contratos por valor de varios millones de euros. Las otras 2 posiciones suprimidas estaban ocupadas por personas próximas al propio Arroyo, según diversas fuentes. Mientras tanto, investigadores y miembros del patronato alertan a la SER del desgaste reputacional continuado que está pasando factura. Francia va a pedir a un juez que suspenda durante 3 meses el funcionamiento de Shein, la plataforma de venta por Internet. Lo hace dentro del proceso que han abierto contra la compañía
compañía china por comercializar muñecas sexuales con aspecto de niñas. El gobierno ya había forzado a Shein al cierre de la parte de la plataforma en que vendedores externos ofrecen sus productos, al detectar también armas en la venta. Ahora quiere clausurar la gama propia de Shein que vende ropa. De momento, la empresa ha evitado pronunciarse sobre esta nueva petición, sobre la que tiene que pronunciarse hoy el juez. París, Lucía Riera. La suspensión de Shein en Francia se examina a las 11 de la mañana en el Tribunal Judicial de París, aunque la decisión la conoceremos en los próximos días. El gobierno francés va a formalizar su petición para que se suspenda la plataforma china durante 3 meses por las violaciones de la ley sobre la economía digital y daños al orden público. Esto se refiere a la venta de productos ilícitos como armas o las polémicas muñecas sexuales con apariencia de niña pequeña que representan riesgos legales y sociales significativos. Por este asunto, Francia dio un ultimátum de 48 horas a Shein el pasado 5 de noviembre y la plataforma china de venta online retiró esos productos y suspendió las ventas de vendedores externos, salvando la suspensión inmediata. Aún así, el gobierno ha mantenido la vigilancia a Shein, que abrió a principios de mes su primera tienda física del mundo en pleno centro de París, y sigue adelante con el procedimiento judicial en paralelo a otras 2 denuncias ante los servicios antifraude y ante la Comisión Europea. ¿Y Donald Trump? Ha confirmado que está dispuesto a hablar con Maduro. Cuando los periodistas le han preguntado aquí a bordo del avión por qué quiere dialogar con alguien a quien acaba de declarar terrorista, él ha dicho que se pueden salvar muchas vidas, pero avisa de que está dispuesto a hacer las cosas también por las malas si hace falta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.